medio del internet. Una vez más vamos a continuar el estudio de la membresía bíblica. Para resumir bastante el asunto y por el tiempo, los cuatro mensajes anteriores se basaron en qué es un cristiano bíblico. Vimos, entre otras cosas, rasgos de un cristiano bíblico, según la Escritura, qué es un cristiano bíblico. Y en esta semana, a partir de esta semana, vamos a iniciar lo que es la doctrina de la iglesia. En este esquema que usted ve aquí, en este esquema que está siendo expuesto, nosotros nos encontramos ahorita en la burbuja 2, por decir así. Ahí estamos. Como cuando entramos a un centro comercial y usted no sabe dónde está. Hay un mapa que siempre le dice, usted está aquí. Usted está en la burbuja 2. Específicamente, vamos a trabajar la doctrina de la iglesia y vamos a empezar con el papel central y singular de la iglesia. Vamos a iniciar con ese tema, ese subtema dentro de la doctrina de la iglesia, que es el papel central y singular de la iglesia. Pero vamos a pedir oración, por favor, a nuestro Señor para poder iniciar este segundo tópico de membresía y poder llegar, mis hermanos, a formalizar la membresía de esta iglesia local. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por cada tiempo que nos permite, mi Dios amado, en su bondad, en su misericordia, Señor, poder disfrutar de sus bendiciones, poder reunirnos como iglesia local, Señor, poder ser, Señor, Padre, fieles a su voluntad que está establecida en las Escrituras. En este momento, Señor, Padre, que podamos entender esta palabra, que podamos disfrutarla y que podamos discernir y mayor que eso, Señor, que pueda hacer ese cambio en nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, que mis hermanos puedan entender. Dame la facilidad para poderla explicar con claridad. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ¿por qué estudiar doctrina de la iglesia? ¿Por qué vamos a estudiar nosotros doctrina de la iglesia? En teología o en lenguaje teológico se le llama eclesiología. Ya para que vayamos familiarizando con algunos términos. Eclesiología no es otra cosa que el estudio de la iglesia. Hablamos de eclesiología cristiana bíblica porque lo que vamos a hacer es estudiar la iglesia de Cristo a la luz de lo que la Biblia enseña de ella. Vamos a estudiar lo que es la iglesia de Cristo a la luz de la palabra. Tengo dos citas ahí, Efesios 2, 20, 22. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados, apóstol Pablo a los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Escritura, y en su momento vamos a trabajar con estas analogías, con estas metáforas de la iglesia, fundamento que está edificado en apóstoles y profetas, principal piedra del ángulo, Cristo, y cada uno es una piedra viva que forma ese edificio. Primera de Timoteo 3:15, ya hemos leído esta cita antes, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. A la luz de la Escritura, la iglesia es columna, es baluarte, fundamento de la verdad de Jesucristo. Entonces, vamos a profundizar en todo esto. De hecho, mis hermanos, no hay forma de tener una eclesiología cristiana si no es bíblica. Y solo la eclesiología bíblica es cristiana. Es decir, si queremos nosotros ser fieles a la palabra, vamos a referirnos a una eclesiología bíblica. Si la eclesiología no es bíblica, entonces, ¿para qué perder el tiempo en eso? Mire, aunque no lo crea, hoy hay mucho fundamento para las cosas que se hacen dentro de la iglesia. La pregunta es si eso que se hace dentro de la iglesia cristiana de hoy es fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La única fuente absoluta
y confiable para conocer lo que ellos enseñaron, hablando de apóstoles y profetas, y aprobaron, es la Biblia. Para este estudio también nos vamos a ayudar en la Confesión Bautista de Fe. Acuérdense, hay un mensaje que está por ahí por internet, donde yo exponía si era necesario, que si una iglesia debe tener una confesión de fe. Nosotros vamos a apoyarnos en la Confesión Bautista de Fe, la Confesión de Londres, ¿no? Bueno, entonces eso era para dar un ámbito de lo que es la doctrina de la iglesia. Vamos a empezar con el primer tópico, el subtema de este tópico general: papel central y singular de la iglesia. Bien, vamos a ver unas ideas aquí, primero unas preguntas que vamos a ir despejando. ¿Es la iglesia la única institución dada por Dios para manifestar su sabiduría, proclamar el evangelio, instruir a los creyentes? ¿Sabe que esa pregunta no está de más? Porque muchos piensan que sí puede haber otras instituciones que pueden alcanzar o buscar esas metas. Pero ¿es la iglesia la única institución? ¿Acaso no hay seminarios? ¿Acaso no hay fundaciones? ¿Acaso no hay otras organizaciones que puedan cumplir también esos objetivos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Quién dio lugar a la idea de la iglesia? ¿Quién dio lugar a la idea de la iglesia? ¿Quién determinó que los discípulos se debían para formar una iglesia? ¿Por qué lo hacen? Porque solamente dice que hay que reunirse el domingo en la mañana de 10 a 12. Eso nomás será suficiente. Por eso la siguiente pregunta es: ¿pragmáticos o bíblicos? Esa palabra pragmáticos quiere decir prácticos. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por algo práctico o por algo bíblico? Una ocasión tuve la oportunidad de hablar con una hermana que tiene años en el evangelio, y yo le hacía esa pregunta al final. Después de todo lo que la iglesia hace, la atención de las personas que vienen y entran a una iglesia local, ¿es válido lo que podemos hacer aunque resulte? Lo práctico resulta. ¿Y lo bíblico? ¿Qué es lo que hacer? ¿Vamos a hacer lo práctico o vamos a seguir lo bíblico? No, pero lo práctico funciona. ¿El fin justifica los medios? ¿O vamos a hacer lo bíblico? Son cosas que vamos a ir despejando a medida que vayamos metiéndonos en el estudio de la doctrina de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos la alabanza o tenemos la alabanza, la adoración como la tenemos? Porque alguien tiene que estar al frente dirigiendo. Porque alguien, ¿por qué tenemos la cena? ¿Por qué lo hacemos con jugo? ¿Por qué lo hacemos con pan? Aunque no lo crean, ¿no? Son cosas que a veces ahora en este tiempo más se enfocan o se dirigen a decir: hermano, lo hacemos porque es más práctico hacerlo así. Y un pequeño paréntesis para la reunión que estamos teniendo hoy. Toda la semana y estos últimos 3 días yo le he preguntado al Señor, mi Dios amado, Dios todopoderoso, estamos aprendiendo bastante de eclesiología. ¿Nos reunimos hoy sábado porque es práctico o porque es bíblico? Buena pregunta, buena pregunta. Queda la respuesta ahí porque todos vamos siendo instruidos. Amén. Entonces vamos a centrarnos en el papel central y singular de la iglesia. Bueno, el carácter central de la iglesia en el propósito de Dios. Algunas ideas. Creemos por las Escrituras que Dios tiene solo un organismo en la tierra para exhibir y mostrar su sabiduría y gloria, que es la iglesia. Eso es lo que creemos, pero obviamente tenemos que probarlo por la Escritura, porque muchos no lo piensan así. Para muchos, la iglesia no es el único organismo en la tierra para lograr esos fines. El apóstol Pablo en Efesios habla mucho de la iglesia, y en el capítulo 3
él habla de este misterio escondido. ¿Cuál era el misterio escondido? Vamos a revisar en la Escritura Efesios 3, del 3 al 6. Dice la carta de los Efesios, capítulo 3, versículo 3 al 6, lo siguiente. El apóstol Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Un pequeño paréntesis, esa palabra misterio no quiere decir misterioso, por si acaso. Sencillamente es algo que no ha sido revelado hasta ese momento a plenitud. Misterio, versículo 5, repito, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora escribe el apóstol, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted se imagina el apóstol Pablo escribiendo esto en un mundo, en una iglesia donde prácticamente lo que había era el judaísmo. ¿Quién se podía imaginar que el deseo de Dios, que está siendo mostrado ahora a sus apóstoles y profetas, es que Dios ha querido formar un solo cuerpo con gentiles y judíos? Es un misterio que estaba siendo revelado. ¿Cuál fue la intención de Dios al develar este misterio? Seguimos más adelante en el versículo 9, Efesios 3 al 9 dice, el mismo apóstol Pablo dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vemos que Dios está detrás de todo esto, mi hermano. Dios está detrás de todo esto. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer ¿por quién? Por la iglesia. Es decir, mis hermanos, que todo lo que se puede conocer, todo lo que se puede mostrar, todo lo que se puede dar a conocer respecto a Dios, está en manos ¿de quién? De la iglesia. Y usted se imagina el alto honor, la alta responsabilidad que tiene la iglesia de Cristo en dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Esa es la realidad. Entonces, todos los organismos, ¿será que es el único organismo que hay para esa función o hay otros organismos creados en la tierra para esa función? El apóstol Pablo está diciendo, es la iglesia la que da a conocer, dice, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, vemos nosotros que existe un carácter central de la iglesia en los propósitos de Dios. Es decir, Dios va a cumplir sus propósitos por medio de ¿quién? De su iglesia. Entonces, la iglesia tiene, delante de su presencia, tiene un carácter muy importante, muy relevante. La iglesia es el propósito central de Dios. No hay otras instituciones. La iglesia es la encargada de evidenciar la obra salvadora de Dios. Una iglesia que no evidencia la obra salvadora de Dios no es iglesia. Esto es interesante. La iglesia es el propósito central de Dios. No existe otra institución sobre la tierra, mis hermanos, que tenga este alto grado y este alto honor de dar a conocer la multiforme gracia de Dios, si no es la iglesia. Una iglesia que no evidencia la obra salvadora, no es iglesia. Aún teniendo el nombre de iglesia, no es
iglesia. Entonces, eso con respecto al carácter central. Vamos ahora a la singularidad de la iglesia en el propósito de Dios. Esta palabra de singularidad no es otra cosa que único. Es central y es única. La iglesia es única, única en su especie. En el estudio el pastor hablaba y decía, en los animales podemos encontrar muchas especies, ¿sí o no? Varias especies de gatos, de perros, de aves, pero sucede que la iglesia como organización es única en su especie y es única en los propósitos de Dios. No hay otra reunión de personas con las mismas características y el mismo propósito en toda la tierra. ¿Sabe por qué juego con estas palabras, mis hermanos? Para que cada uno de nosotros vaya teniendo conciencia de lo importante que es la iglesia del Señor, de lo importante que es, y si es importante, ¿cómo nos vamos a conducir en la iglesia? ¿Por lo que dice la mayoría o por lo que está revelado en su palabra? Interesante, ¿no? ¿Por lo que dice el pastor o lo que está revelado en su palabra? Mi hermano, vamos a ser muy minuciosos, muy cuidadosos en poder ejecutar lo que Dios ha dado para su iglesia. Porque como le dije en un principio, hay mucha practicidad hoy. Entonces, más funciona lo práctico que lo bíblico. Qué sé yo, por traer un tópico, los famosos encuentros que la vez pasada algo nombré, es práctico y funciona, pero ¿es bíblico? Esa es la palabra que nosotros debemos estar en nuestro corazón. ¿Es conforme la voluntad de Dios ha sido revelada? Y así podríamos hablar de muchas cosas que se hacen en la iglesia, más bien porque sea práctico a que sea algo bíblico. Estudiaremos esta singularidad en tres aspectos: su identidad, su perpetuidad y su autoridad. Aquí vamos a revisar algo que ya en una ocasión anterior vimos con respecto a la iglesia universal, pero no está de más que podamos nosotros acordarnos. No está de más, ¿no? No está de más que podamos trabajar en ello. Entonces tenemos aquí su identidad, tenemos su perpetuidad y tenemos su autoridad. Es interesante esto porque hay cosas que a veces decimos nosotros ya las conocemos, ya pastor, ¿para qué hablar de esto? Ya las dominamos. No crea, mi hermano, yo he sido edificado estudiando esto, o sea, créame, digo, Señor, perdónanos, Padre, porque cuántas cosas no hicimos alejados de tu palabra. Cuántas cosas no hicimos porque nos parecía bien, pero nunca nos acercamos a ver si tu palabra decía que así usted lo estableció. Entonces, vamos a empezar con este primer punto, su identidad. Y vamos a hablar aquí de dos cosas: su identidad como invisible, la iglesia como invisible, su identidad y visible. Y vamos a trabajar con la confesión de fe. Yo sé que en algún momento con nuestro hermano Luis, nuestro maestro bíblico que Dios ha dado en esta iglesia, vamos nosotros a poder trabajar en estos aspectos y obviamente que puedan ustedes preguntar también en su momento. El capítulo 26 de la confesión de fe, la confesión bautista de fe, en el capítulo 26, verso 1, dice lo siguiente: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces he puesto un par de citas como para tener una orientación en base a la palabra. Recuerde que la confesión de fe es una ayuda en cuanto a lo que creemos, en cuanto a doctrina, pero está fundamentada en la palabra de Dios. Y estamos hablando de una confesión de fe histórica, la confesión de Londres. La iglesia dice católica universal. Ese término católico no es para asustarse, quiere decir universal. Lamentablemente la iglesia católica romana lo ha
trastocado porque parece contrario que sea católica universal y sea romana, si se da cuenta, o sea, es algo que es contradictorio. Pero la palabra católica quiere decir universal. Efesios 1:22, una sola cita que tengo aquí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿está hablando de la iglesia centrada en una localidad o está hablando de la iglesia universal? Está hablando de la iglesia universal. Entonces, por eso dice aquí la confesión, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra que hace el Espíritu Santo, la obra interna y la verdad de la gracia, puede llamarse, ¿cómo puede llamarse? Invisible. Entonces, esa parte es la que nosotros vamos a examinar primero. Dice aquí, desde el punto de vista universal, la iglesia es solo una. Cuando hablamos de la iglesia universal como invisible, es necesario que entendamos que nos estamos refiriendo a qué cosa, mis hermanos. A la obra interna del Espíritu Santo operando la gracia en ¿quiénes? En los elegidos entre todo el mundo. ¿Por qué decimos que la iglesia universal es invisible? Porque nosotros no podemos saber quiénes son salvos y quiénes no lo son. Lo que nosotros podemos ver es los frutos. Pero mi hermano, la obra interna que hace el Espíritu, nosotros no la conocemos. Entonces, por eso dice la confesión de fe, en base a eso se puede llamar invisible, en base a la obra que hace el Espíritu Santo en los corazones de ¿quiénes? Los elegidos de todo el mundo. Por eso es invisible. Entonces, estamos conociendo la identidad de la iglesia como invisible. La iglesia la componen todos los elegidos en Cristo, su cabeza, los que bajo el Antiguo Testamento vivieron dentro del pueblo de Israel y los que después de Cristo están en él en su realidad plena. A ver un momento aquí, porque aquí hay un gráfico ahí que me gustó y lo traje acá. Porque si en la iglesia están todos los elegidos en Cristo, ¿cómo podemos entender nosotros antes de Cristo? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, nosotros podemos entenderlo, mi hermano. La iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo. Es necesario que en la iglesia haya muerto el Señor Jesucristo y que haya resucitado para que venga el Espíritu Santo e inicie la iglesia. El Señor Jesús hablando, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, anterior a la iglesia, mi hermano, podemos hablar nosotros del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, ¿dónde se encontraba? Se encontraba dentro de la nación de Israel. Es decir, nosotros no podemos decir que el pueblo de Dios era la nación de Israel, porque si no todos hubieran sido salvos. Y nosotros vemos por toda la escritura, incluso Hebreos habla mucho de eso, cuando pueblo que no entrarían en su reposo, no entrarían. Entonces, dentro del pueblo de Israel están los elegidos, que los podemos conocer como el pueblo de Dios. Eso para que damos, mis hermanos, quienes forman los elegidos de todos los tiempos. Obviamente, en la iglesia tenemos la claridad. Lo que para el pueblo de Dios era sombras, para nosotros es una claridad. Usted se imagina a los en el tiempo de Moisés, teniendo el tabernáculo de reunión. Ellos podían ver a Cristo en eso, de alguna forma. Ellos podían decir, bueno, el tabernáculo representa la presencia de Dios a través de Jesucristo en la tierra, esto y lo otro. Era difícil, yo creo que ellos, en lo que pudieron recibir, bueno, pudieron conocer de parte de la revelación de Dios en ese tiempo, ellos permanecieron fieles en Dios y esa fe los hizo pertenecer al pueblo de Dios. Pero la verdad es que no todos entraron ahí, porque muchos se rebelaron contra aquello. Entonces, eso es lo que
para poder entender en cuanto a la iglesia universal. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. En Cristo Jesús empieza debe de haber su muerte, debe haber su resurrección, debe venir la venida del Espíritu Santo, y tenemos la claridad por medio de la revelación fundamentada en sus apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Pero antes de Cristo, sombras. Eran sombras, no tenían una claridad. Pero recuerde, del pueblo de la nación de Israel, no todos fueron salvos. Y a los salvos, a los elegidos, se les puede llamar mejor como el pueblo de Dios. Entonces, eso con respecto a la iglesia como invisible. Los elegidos de todos los tiempos. Los elegidos de todos los tiempos. Vamos con otro punto más con respecto a su identidad. Su identidad como visible. Bien, vamos a revisar el capítulo 26, el punto 2 de la confesión de fe. Dice así la escritura: todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Bueno, no podemos saber quiénes son los elegidos, pero sí nosotros podemos ver una iglesia visible. Hechos 11:26. El libro de Hechos relata que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, ¿se congregaron dónde? ¿Todo un año en dónde? En la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Acaso se congregaron en todas partes del mundo? No, se congregaron en un solo lugar. Se congregaron ahí, en un solo lugar. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que, bueno, la iglesia tiene en su identidad, es invisible en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Pero sí es visible, ¿por qué razón? Porque los que habitan la iglesia no son espíritus, sino ¿quiénes? Son personas. Y en ese caso es visible. Todo el mundo que profesa la fe del evangelio y obediencia a Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Entonces, para cerrar la parte de la identidad de la iglesia, debemos entender, mis hermanos, a ver, ahí estamos. Vamos a entender entonces que estos santos profesan creer en el evangelio. El evangelio contiene un mensaje que debe ser creído. Estos santos obedecen a Cristo. La obediencia a la palabra de Dios es una muestra de la verdadera fe. Ya hablamos con respecto a las evidencias. Se recuerda, la obediencia es de una vida espiritual. Estos santos visibles no contradicen su profesión sosteniendo herejías. Debemos ser cuidadosos al emitir juicios de interpretación bíblica. Es importante eso. Somos santos visibles, entonces debemos ser muy juiciosos con respecto a la interpretación que damos según la palabra de Dios. Y estos santos visibles no contradicen su profesión practicando la impiedad. Hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de un arrepentimiento verdadero, y la evidencia clara es apartarse de toda práctica de pecado. Si tú te consideras parte de esa iglesia universal, visible, entonces debes estar apartado de toda práctica pecaminosa. Eso con respecto entonces a su identidad como visible. Bien, está claro entonces la identidad. Estamos viendo obviamente con respecto a lo que es ese carácter único de la iglesia. Entonces debemos entender que Dios tenía esto en su corazón, obviamente desde el inicio de los tiempos, pero que ahora es claramente revelado en sus apóstoles y profetas. La iglesia universal, invisible en cuanto a la obra del Espíritu Santo y visible en cuanto a nosotros como creyentes que nos reunimos
o que formamos parte de la iglesia universal. Vamos ahora con su perpetuidad. ¿A qué se refiere esto? Bien. Tenemos el primer punto, que es su aparente incertidumbre. Y vamos a revisar la confesión de fe para entender qué es lo que quiere exponer en estas líneas. Dice así, el capítulo 26, la primera parte del verso 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Miren, es importante que podamos entender todo esto porque vamos a tener una aplicación correcta de la iglesia. Según cómo usted conciba la iglesia, así va a ser su práctica cristiana. Es importantísimo esto. Porque la gente va a decir lo primero, pero la iglesia, yo no voy a la iglesia porque está llena de gente hipócrita, porque todos ahí son esto y lo otro y lo otro y lo otro. Bueno, los teólogos que se reunieron en este tiempo, ellos hablaron de estas cosas. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a impureza y error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Primera de Corintios 5:1, usted conoce ese pasaje. El apóstol Pablo diciéndole a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros. A los santos de Corintios, se oye entre vosotros que hay un caso de fornicación. ¿Y saben qué? Esa fornicación ni se nombra entre los que no son de Dios. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, y estamos hablando de, ¿y cómo? La iglesia de los corintios. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:1? A los santos que están en Corintio. Es verdad, mis hermanos. La confesión de fe lo expone. Mientras la iglesia esté compuesta por seres humanos pecadores, la impureza completa no será posible. De todas las iglesias locales de Cristo sujetas a la palabra de Dios, la realidad es que unas son más puras que otras. Por eso la confesión de fe dice, es una aparente incertidumbre. Y aquí hay un gráfico que tal vez nos ayuda a mostrar mucho, mis hermanos, saber que no podemos llegar a la pureza absoluta, porque eso va a ser ¿cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo y venga a ver su iglesia pura y sin mancha. Pero también debemos tener muy en cuenta, mis hermanos, que a veces decimos, bueno, qué sé yo, ¿qué de malo puede haber en una iglesia que esté al frente liderando una pastora? ¿Qué de malo puede haber? O que haya coordinadores en las iglesias. ¿Qué de malo puede haber? Bueno, si va a haber una pastora o un coordinador frente a una iglesia, posiblemente la enseñanza que tenga en esa iglesia no va a ser bíblica. Y a lo mejor están predicando más evangelio de la prosperidad, evangelio de las declaraciones y las ataduras y todo esto. Y a lo mejor todo lo que hagan va a ser práctico, pero no va a ser bíblico. Y de tal manera la iglesia puede estar cayendo en una zona, si ve usted esta zona que está aquí, no sé si alcanza a ver, es una especie de gradiente, de gradé, donde puede estarse acercando más a ser una iglesia apóstata. Una iglesia apóstata. Si usted lee la carta en las Apocalipsis, el Señor expone ahí a muchas de esas iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, le dice a una iglesia que ni frío ni caliente, arrepiéntete, porque tibio te vomitaré de mi boca. Y otra iglesia, conozco tu arduo esfuerzo, tu labor, lo que haces, esto, que lo otro, que has reconocido falsos apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la verdad que, ¿dónde podemos estar nosotros? ¿Dónde puede estar una iglesia local? Debemos entender que en la iglesia, mis hermanos, está compuesta por seres humanos imperfectos y que necesitamos tener la certeza de la escritura bíblica, ser bíblicos para poder, mis hermanos, salir de tinieblas, salir de errores doctrinales, salir de
falsas interpretaciones, salir, mis hermanos, de falsos conceptos, salir, mis hermanos, de errores en cuanto a una práctica cristiana por desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esta es la aparente incertidumbre que dice el capítulo 26. Las iglesias más puras están sujetas a la impureza y al error. Pero asimismo el capítulo 26 habla de que hay una certeza real. Vamos a leerlo, la segunda parte del capítulo 26, verso 3. Sin embargo, dice, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. A pesar de esta incertidumbre, a pesar de que, hermano, dice, entonces, ¿cómo estamos nosotros en esa franja que usted puso? ¿Cómo está esta iglesia local? ¿Estaremos aquí? ¿Estaremos más acá a lo oscuro? ¿Estaremos más a lo claro? Bueno, debe entender, mi hermano, que Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo compuesto de aquellos que creen en su palabra y profesan su nombre, que van a buscar su voluntad, que van a querer agradar a Dios, que van a buscar lo que es según la palabra de Dios. Mateo 28:20, el Señor Jesús, después de darles la gran comisión, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no es que vamos solos, no es que vamos inciertos sin saber si estamos, no. Dice que Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ustedes no están solos. Yo estoy aquí con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y eso nos da una seguridad, mis hermanos. Aunque hay una incertidumbre, porque sí, hay iglesias, mis hermanos, donde, por ejemplo, pensemos en los Corintios. Pensemos en los Corintios, y tal vez este versículo no lo tenía ahí puesto en las presentaciones. Dice el apóstol en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Mire, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Había una iglesia que fue fundada por la obra de Dios, por medio del apóstol Pablo, pero una iglesia llamada a ser santa. Pero si usted revisa, si usted ha tenido la oportunidad de leer 1 Corintios, usted va a encontrar de todo en esa iglesia, mis hermanos. Va a encontrar gente que se disputaba una con otra, que tenían problemas un hermano con otro hermano, que seguían hombres, que aún habiendo pasado algún tiempo en el Señor, todavía Pablo tiene que decirle, ustedes son niños espirituales, debiendo ser maestros, todavía son niños. Tenían problemas en cuanto a liturgias del culto, en cuanto a los dones, en cuanto a las emociones. Pablo tiene que exhortarlos en cuanto al amor que es en el Señor. O sea, una iglesia, mi hermano, yo creo que en la barra esa que pusimos, estaría prácticamente llegando ya a ser una iglesia, quién sabe, ¿no? Tal vez una iglesia que por las prácticas que tenía, una iglesia que apostataba de la verdad del evangelio. Usted podría decir que esa iglesia era una iglesia bíblica. Usted llegaba y decía, aquí el mundo, seguidores de hombres, se pelean entre hermanos. Hay 1 Corintios 5 habla de un caso de inmoralidad que ni siquiera se nombran entre los gentiles. Es tremendo eso. Pero aún así, la Escritura dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si usted es un cristiano auténtico y usted considera que es un cristiano bíblico, usted está llamado a ser santo. Usted está llamado a formar parte de la iglesia universal y obviamente a estar en una iglesia local. Bien. Dice aquí la promesa del Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, debe ser entendida como que no habrá un poder que dañe definitivamente a la iglesia universal o la extinga. Por supuesto, esta promesa
para la iglesia universal no necesariamente es para cada iglesia local. Sencillamente, mis hermanos, de las iglesias a las cartas de Apocalipsis, ¿cuántas de esas iglesias están hasta el día de hoy? La iglesia de la Odisea existe la iglesia de Pérgamo, Tiatira, muchas de ellas solamente las ciudades están en ruinas. Es decir, la promesa que el Señor nos hace, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está hablando de la iglesia universal. ¿Quién podría decir que esta iglesia de aquí, dentro de 40 o 50 años, permanezca? ¿Podríamos dar una seguridad con respecto a eso? Tal vez no, pero la seguridad es que está en que la iglesia universal no podrá contra el infierno. Es decir, el infierno no podrá destruirla. Esa seguridad tenemos. Por eso hablamos entonces de su certeza real. Entonces, mis hermanos, para tener claro el asunto, con respecto a su perpetuidad, hay una aparente incertidumbre, pero sí hay una certeza real de que la iglesia prevalecerá. Amén. Eso es lo que debe estar claro en nosotros. Nosotros y somos llamados a ser santos, a formar parte de esa iglesia universal, llamados a santificarnos, a crecer en el Señor. Bien, entonces, y vamos a ver un punto más. Hemos visto entonces con respecto a su carácter único, hemos visto su identidad, su perpetuidad, y vamos a terminar con su autoridad. Asimismo, tomando la confesión de fe, Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Con respecto a la autoridad, debemos entenderlo. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros dicen, hermano, está claro eso para nosotros, Cristo es la cabeza. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora con muchas de las iglesias cristianas. ¿Qué dice la confesión de fe, capítulo 26, verso 4, primera parte? La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido en Cristo. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así la escritura, y Él, hablando de Jesús, de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 17, que no lo puse ahí, dice que en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces debe ser claro para nosotros como creyentes que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, aunque en la práctica no resulta así. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, sus miembros debemos reconocer que en el pináculo de su organización está solamente Cristo, solo Cristo, y debajo de Él todo lo demás. Es decir, pertenecemos a la iglesia como miembros subordinados a Él. Eso quiere decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su máximo director, su representante oficial, su alto gobernante, su rey, su Señor. Y aquí tengo un gráfico que nos ayuda a pensar mucho en esto. Cristo, la única cabeza de la iglesia. Y vamos a ver nosotros ahí que lo que está debajo está subordinado a Él. Vamos a ver ahí nosotros el fundamento Cristo, el Espíritu Santo, obviamente, en los apóstoles y profetas delegados para ser el fundamento de la iglesia. Cristo es la principal piedra del ángulo, ¿no? ¿Se recuerda? 1 Corintios 3:11. Apóstoles y profetas, el fundamento, y luego cada uno de nosotros como piedras vivas edificando el cuerpo, pero repartidos en iglesias locales. Y cada iglesia local tiene una autoridad, ¿no? Vamos a ver nosotros ahí, vamos a ver los pastores, los diáconos y los miembros. Esto debe ser clarísimo para todos. Cuando nosotros pensamos en esto, claro, obviamente, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la religión católico romana, ellos asumen la iglesia universal y como desconocen la palabra de Dios y
y no la interpretan bíblicamente, entonces necesitan tener ¿qué cosa? Una cabeza sobre toda la estructura de la iglesia formada por personas. Y ahí es que aparece el Papa, por ejemplo. Pero sí, ¿verdad? Nosotros podemos decir, yo conozco esto. Gloria a Dios si lo conoce, hermano, mi hermano, pero en la actualidad, dentro de las iglesias cristianas, esto no está pasando muchas veces. Porque muchas veces ahí, bueno, no tienen al Papa, pero ¿saben qué tienen? Tienen como 1, 2, 3, 4, 5 apóstoles. Y aparte de eso tienen profetas. Y aparte de eso el pastor ahí es el que está como cabeza gobernando toda la iglesia de una forma que no es bíblica. Entonces, no solamente podemos señalar a la religión católica. Dentro de la iglesia cristiana se pierde esto de aquí, se pierde esta autoridad. Porque es más importante la revelación del profeta de la iglesia o la revelación del apóstol que lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es claro. Cristo, el fundamento, la piedra angular, los apóstoles y profetas y las iglesias locales. Entonces, este gráfico nos ayuda a comprender Vamos al siguiente. A ver. Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Y obviamente, la confesión misma de fe, en lo que estábamos leyendo, habla del anticristo, la falsa cabeza de la iglesia. Dice el capítulo 26, verso 4, segunda parte. Dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Esto está en la confesión de fe. Capítulo 26, segunda parte del verso 4. Segunda de Tesalonicenses 4. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros cuando pensamos, y muchas veces cuando llega el anticristo, cuando se escribió esta confesión de fe, mis hermanos, había que dejar claro la posición que tenía la iglesia en ese tiempo que estaban viviendo. La iglesia católico romana había tomado mucha fuerza. La teología católico romana afirma que el Papa es el vicario representante de Cristo en la iglesia. En sus propias palabras, miren, voy a leer algo que está en el catecismo de la iglesia católica. El Papa, obispo de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo de la Iglesia Católica en la Constitución Jerárquica de la Iglesia. Entonces, este dogma católico es el que los puritanos, autores de la confesión de fe, tenían en mente cuando le llamaron anticristo. En el tiempo que se escribió esto, todos esos teólogos, mis hermanos, hay que dejar en claro esto. La iglesia católica era una iglesia que tenía mucha fuerza, mucho poder, mucha autoridad. Entonces había que dejar establecido en la confesión de fe
quién realmente es la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Sea el pontífice romano o cualquier otra persona que pretenda una función rectora de la iglesia universal, comparte el mismo espíritu del anticristo. Una iglesia, por ejemplo, y se encuentra con un grupo de mujeres liderando la iglesia, con un grupo de pastoras, y uno en el amor del Señor les quiere enseñar la verdad de la Escritura, y les está diciendo, miren lo que dice, esto es lo que enseña la palabra con respecto al liderazgo de una iglesia local, así debe de hacerse, mis hermanas, pero su corazón se cierra en necedad. Entonces están compartiendo el espíritu del anticristo. ¿Y qué puede haber en una iglesia así? No va a haber sana enseñanza, no va a haber una sana aplicación de la Escritura. Todo lo que se hace en la iglesia no va a ser bíblico, sino va a ser lo que le parece a ella, lo que le parece a él, lo que le parece a ese grupo. Si se da cuenta, ¿por qué esa iglesia se va acercando más y más a ser una sinagoga de Satanás? No nos actemos tampoco nosotros. Si conocemos la verdad, mi hermano, vamos nosotros a llegar a un punto donde cada uno de ustedes va a profesar pertenecer a la iglesia local con las responsabilidades, con los privilegios, con lo que Dios demanda en su palabra. Nosotros no estamos viendo esto, mi hermano, sencillamente porque es algo que se nos ocurrió. Va la pregunta, ¿no? ¿Hacemos todo lo que es bíblico o lo que nos parece que es práctico? Sí, debe ser práctico, que debe estar al frente alguien gobernando la iglesia. Debe haber alguien que tenga la responsabilidad. Bueno, ¿qué hacemos? Lo nominamos, a ver, entre todos votamos y todo. Hacemos una votación ahí, nadie cualifica a esa persona, si se da cuenta. ¿O acaso la Escritura habla de que aquel que esté al frente de una iglesia local como pastor no debe ser cualificado por la Escritura? Claro que lo dice. Entonces, usted se da cuenta si estamos haciendo lo bíblico o estamos haciendo lo pragmático, lo que es práctico. Dios nos encamine, mis hermanos, para obrar conforme a la palabra de Dios. Créame, o sea, nosotros estamos entrando en un terreno que no conocíamos por la palabra del Señor. Muchos de ustedes tienen un concepto muy bajo de la iglesia local. Sí, nos reunimos porque es bueno reunirnos. Sí, conocemos gente. Salimos del mundo y ya no estamos metidos en clubes, ahora estamos metidos en la iglesia. Y creemos que la iglesia es lo mismo. No, no es así. Y por eso no se señala el pecado, por eso no se exhorta, no hay disciplina eclesiástica. ¿Sí se da cuenta? No, pero Dios nos va, en su misericordia, nos va a dirigir a esto, mis hermanos, a tener una claridad en cuanto al papel central y único que tiene la iglesia del Señor. No hay otra institución que pueda reemplazar esto. Usted se imagina, a veces la gente dice, yo no voy a la iglesia, pero me quedo en mi casa. Hablando de una iglesia local. Ahí enciendo la televisión, escucho a mi pastor, a una prédica por internet. O bueno, decimos, bueno, yo no voy a la iglesia el día que se reúne la iglesia, pero sí voy, por ejemplo, a la célula de la iglesia. Donde también hay oración, se recoge una ofrenda, hay cánticos. Y va la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso es lo mismo? Póngase a pensar en todo esto. Yo digo, vamos a aprender y vamos a profundizar en estas cuestiones. Porque aunque no lo crea, tenemos muchos conceptos cerrados con respecto al papel central y único que tiene la iglesia del Señor. Y vamos a ir despojándonos de muchas cosas que han sido prácticas, pero no bíblicas. El individuo que pretende usurpar la designación de Cristo como única cabeza de la iglesia, en cuanto a este tema que estamos viendo de la falsa cabeza de la iglesia del anticristo, es inmoral y diabólico. Y nosotros debemos tener claro, mis hermanos, de poder seguir y crecer y avanzar en el Señor. Bien, para cerrar, entonces, es importante, en base a lo que está aquí, a las preguntas que nos formamos al principio, ¿es la iglesia la única institución dada por Dios para manifestar su sabiduría, proclamar el evangelio, instruir a los creyentes? Es la única institución dada por Dios para ese fin. Es la única. ¿Quién dio lugar a la idea de la iglesia? El Señor Jesús
mostró por medio de sus apóstoles el misterio que ahora es dado a conocer. ¿Qué judío se podía imaginar que el pueblo de Dios iba a estar formado por gentiles y por judíos? ¿Quién determinó que los discípulos se tenían que reunir para formar una iglesia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y obviamente vamos a buscar, mi hermano, siempre ser bíblicos antes de tener un resultado práctico. A buscar lo que es bíblico. Si todo lo que hacemos dentro de la iglesia local, hablando ya, es bíblico, es según la palabra de Dios. Amén. Yo creo que vamos a continuar. Hemos empezado lo que es la doctrina de la iglesia. Es importante que veamos entonces eclesiología. Amén. Es importante, mis hermanos. Es importante para poder formalizar una membresía bíblica. Usted se imagina ya al final de la membresía que alguien diga, no, yo no creo esta parte, no creo esto de acá, no creo esto. Después de haber expuesto por la Escritura y haber revisado la enseñanza, entonces es obvio que aquellos que entren a una membresía formal, mis hermanos, van a formar parte de ese cuerpo local de creyentes. El deseo de Dios es que las personas que formen su pueblo sean miembros de la iglesia local, no sencillamente asistentes. Amén. Gracias te damos, Señor Padre.